Hugo, un poco perturbado, le pregunta si ese de verdad es Yang Wei, mientras que el peluche decía insistentemente que lo soltara. Sinceramente no paro de reír porque en mi mente hago como si el peluche hablara con una pequeña vocecita jajaja. Geon le dice que gracias a esa batalla todas sus habilidades habían mejorado bastante, hasta el punto de que ahora le es posible contener el alma de Yang Wei. Hugo le dice que eso es increíble, no sabía que algo así fuera posible. El prota lo interrumpe y le dice que eso no era importante y le pasa una daga para que la mirara. Hugo le pregunta qué era eso. A lo que Geon le dice que ese es el cuchillo que le clavaron en la espalda y lo que lo hizo caer en esa trampa. Hugo, mirando aquella daga, decía dentro de sí, que esa era la cuchilla que empujó a Geon a su muerte, y por su grabado no parecía ordinaria. Y le dice que si fue apuñalado, entonces definitivamente no había sido Yang Wei. El prota le dice que entonces lo llevaría a conocer lo frío que es el río Han, o sea que lo ahogaría, comenzando a ahorcarlo maliciosamente. Cuando terminó de desquitarse, le dice a su amigo que pasará por la tienda de artefactos divinos un rato. Hugo le pregunta por qué justo iría a la tienda de artefactos divinos. El prota le comenta que el pelo de culo Wei le dijo que vio ese grabado en algún lugar de la tienda. Antes de irse le dice a Hugo que le prestara algo de ropa. Hugo le dice que tomara lo que necesite de su armario. Se cambia y le dice que lo dejará para que vigile al esclavo número 2. Esto le llama la atención y le pregunta si hay un esclavo número 2, ¿cuál es el 1? Comienza a marcharse, y le dice a Hugo que volverá refiriéndose a él como número 1. De vuelta en las ruinas del santuario de Aries, en donde se estaba llevando a cabo una misión de revisión y búsqueda. Quien estaba a cargo de esta operación, se comunica con su líder, y le dice que el santo de Aries tampoco se encontraba allí, y tampoco puede sentir la energía del dios divino. Al otro lado de la llamada, su líder le dice que sí es así. Se pregunta a dónde pudo haber ido. Esta es la santa de Acuario, Sophie Mardi. Le continúan informando preguntándose, que tal vez desapareció con toda su riqueza. La santa le dice que sería bastante molesto que él hubiera hecho un trato con otro santo a sus espaldas. Pensaba dentro de sí, que en donde se habrá metido ese cerdito calvo. Su discípula le pregunta si era posible que Lee Geon, que acababa de regresar, haya secuestrado a Yang Wei. Ante esta pregunta no hace más que reírse en su gran bañera. Y le dice mientras usaba su poder en una de las discípulas que sus chistes eran muy graciosos. Claramente estaba enojada o disgustada. Ella al otro lado del teléfono alcanzó a notarlo. Y enseguida se disculpa, ya que siente que dijo algo innecesario. La santa le dice que no se preocupe, y se dirija a la tienda de artefactos divinos como estaba previsto, así que debe prepararse. Ella tiene que vender los artefactos divinos para preparar los fondos para la subasta de dracmas, y le recuerda que esa subasta es muy importante. Una discípula abre la puerta, y le dice que tienen un gran problema. Y era que otros santos también han solicitado participar en la subasta de dracmas. A esta al parecer no le gusta o no le conviene la competencia. Nos trasladamos a este gimnasio afiliado a Leo, en donde todos se encuentran contemplando a este señor mamadísimo que está levantando mucho pero mucho peso. A este le informan, que escucharon que el artefacto de Lee Geon aparecerá en la subasta de dracmas. Al oír esta noticia, deja caer la pesada pesa. Y sonríe diciendo que finalmente había aparecido. Y decía con toda seguridad que el artefacto divino de Lee Geon sería suyo. Este es el santo de Leo, Stevens Marker. En un portal de teletransporte, que al parecer Geon había tomado, a lo cual dice que ese teletransporte es muy conveniente, y el pelirrojo que al parecer es su acompañante le dice que suele ser caro, pero es gratuito para los afiliados a Géminis. Y el lugar a donde fueron, es el complejo de tiendas de artefactos divinos. Creo que funciona en sí en toda esa ciudad, o sea que es su distintivo, como cuando vas a hacer turismo. El prota le agradece, porque él estaba buscando un tasador, y él le presentó a uno de rango SS. Él le dice muy nervioso que no era mucho, mientras recordaba lo que le dijo el capitán del cuadro divino. Suspiraba mientras miraba los mensajes de su capitán, que al parecer quería reclutar al prota. El prota pone la mano en el hombro del pelirrojo y le pregunta si desde ese incidente su jefe lo había estado molestando. Le dice que se olvide de eso, y le devuelve el cuchillo que utilizó en el supermercado. Este claramente no era el mismo, el otro era un cuchillo totalmente ordinario, pero este era un artefacto de rango A, que contaba con la habilidad, invocar soldado de dos caras, el soldado rojo sádico, el soldado azul masoquista, y estas dos caras salían al azar, la azul o la roja. El pelirrojo le pregunta si su artefacto no estaba oxidado en ese momento. Geon le dice que lo arregló,
ahora sus efectos eran un poco diferentes, así que no debe sorprenderse después. Él le agradece, y el prota se detiene porque al parecer ya habían llegado a su destino. El lugar en donde está el tasador de rango SS. Alguien estaba llamando la atención de todos los turistas o recientes de ese lugar, que no podían creer que pudieran encontrar a una persona tan hermosa en ese lugar. Y esta era justamente la santa de Acuario. La santa, Sophie Mardi. Y le dice a alguien que tomaremos como un recepcionista, que le gustaría dejar algunos artefactos para el tasador antes de la subasta. Él le dice con todo respeto que se disculpa, pero el tasador se encontraba con alguien en ese momento. Dentro de sí misma, se preguntaba furibunda, cómo se atrevía a ayudar a otro cliente viendo ella se encontraba allí, pero le dice que estaba bien, estaría esperando por esa zona hasta entonces. Y se preguntaba, ¿quién diablos estaba allí? El prota estaba dentro y mirando la vitrina, decía que estaba dentro de su margen que un rango SS tuviera también artefactos SS allí. El tasador le pregunta al pelirrojo quién había hecho eso, el prota le dice que lo hizo él, y le pregunta a qué se debe la pregunta. Y le pregunta que si él lo hizo, debe tener alguna conexión con Legion. Este es el tasador de rango SS afiliado a Virgo, Jin Mian. Sun Jae le dice que él es un pretendiente de Legion. El tasador le dice que está teniendo una conversación importante ahora, así que debe esperar un momento. El tasador le pregunta cuál es su relación con Legion, el prota le pregunta por qué. Le comenta que la mayoría de la gente no sabe eso ya que es tan famoso por el combate, pero también es un productor legendario. Ese artefacto que le trajo, ha visto innumerables falsificaciones en su vida, pero eso es diferente, siente la obra de Legion en él. El prota le dice que debe saber bastante sobre Legion, él le dice que por supuesto que tenía que saberlo, ya que él es su discípulo que recibió su favor, se ruborizó solo por decirlo y recordarlo. El prota preguntaba un poco incómodo cómo era eso y por qué se sonrojaba. Esa es una excelente pregunta. Dentro de sí mismo, pensaba que no recuerda haber tomado nunca un estudiante, sin embargo, pero por alguna razón detiene su pensamiento, el tasador le dice que teniendo en cuenta su edad, él no podría ser un alumno directo, admite que su habilidad es bastante impresionante, casi se engaña a sí mismo. El prota al ver que ya no lo estaba valorando como se debía, dentro de sí le entran ganas de golpearlo refiriéndose a él como estafador. Luego el tasador le muestra el artículo que recibió después de ser reconocido por Legion como su estudiante. Al mirarlo, se pregunta si ese no era el cuaderno que se le perdió, y se detiene unos segundos a pensar, y se pregunta si ese tipo podría ser aquel novato que lo persiguió por China. Estaba siendo un pesado, así que pensó que lo estaba molestando y sin duda que ha envejecido en esos 20 años. El tasador lloraba diciendo que realmente tenía un ojo maravilloso para los artículos, incluso le dio información tan útil. Y levanta la libreta como si fuera un trofeo o un objeto divino, diciendo que un día abandonó repentinamente su alojamiento, dejando esas notas de producción detrás. Geon decía que pensó que lo había perdido, pero nunca pensó que un ladrón se lo llevó. Le comenta que su letra es bastante mala, así que no pudo leer nada, pero debe ser su cuaderno de ideas. Haber recibido un objeto tan preciado, lo hace muy especial para él. El prota pensaba que sin embargo, esa es su lista de éxitos. Después de su despertar, lo que sea que haya golpeado, terminó obteniendo información, pero ya que es un tasador de rango SS, debería salir de él alguna buena información. El tasador le dice que ese cuaderno debería ser más útil para un joven con talento como él, así que le dice que lo tome. Geon decía dentro de sí, que eso estaba bien, tenía algunos diseños que anotó allí, así que fue un poco decepcionante cuando lo perdió. Al tomarlo el sistema le dice que el cuaderno durmiente está reaccionando al poder mágico de su dueño, y que el cuaderno evolucionará a un artefacto divino como resultado del poder mágico de Ophiuchus. El tasador era testigo de lo que estaba pasando y con justa razón se sorprende, y dice que ese era un artefacto divino que almacena memoria, y parece que él tiene una habilidad que nunca antes había visto en su vida. El recepcionista llega y le dice que había pasado algo. Él le pregunta qué era, y le dice que la santa está afuera. El tasador chihua y pregunta por qué se ponían tan nerviosos con la santa. Afuera seguía la santa esperando a que llegara su turno mientras que las personas allí presentes le tomaban fotos. Ella se preguntaba dentro de sí, que por qué la miraba esa gente tan vulgar, y eso pasa siempre que sale.
El pelirrojo al parecer había salido cuando Geón y el tasador tenían aquella conversación. Se preguntaba que, si acaso la santa no aparecía solo en ambientes oficiales, ha oído que incluso salir de la iglesia es un asunto complicado. La santa dice que esperar más era solo una pérdida de tiempo, así que se reunirá y hablará con él ella misma, y pensaba que ese tasador tiene que comprar sus artefactos divinos a un alto precio para que puedan pagar los fondos de la subasta, y se preguntaba cuánto tiempo más los hará esperar. Comienza a caminar con la intención de entrar, el recepcionista la intenta detener diciéndole que todavía había un invitado dentro, ella pensaba preguntándose quién era ese invitado para que la estuvieran tratando así que entrará y mirará la cara de ese sujeto. Entra y queda muy sorprendida, yo diría que atónita. Con esta imagen ya se imaginarán qué pasó. Ella pensaba que era un hombre tremendamente guapo, y siente que necesita acercarse. Pero al intentarlo, pudo sentir la inmensa aura del prota personificada en serpiente. Esto la derrumbó tanto física como mentalmente, preguntándose qué había sido eso, ese poder mágico que acababa de sentir. Era como si cientos de serpientes se hubieran enroscado a su alrededor. Y comienza a correr aterrada, diciendo que tenía que salir de allí inmediatamente. ¡Corre, perra, corre! El tasador preguntaba por qué se fue justo después de entrar. El prota le dice que tal vez se sintió mal. A la vez, el sistema le dice que un afiliado a los zodiacos se ha acercado a Ophiuchus sin miedo, yo diría lo contrario, y que su poder divino había sido agudizado por el poder divino de Ophiuchus, y su poder divino actual es del 35%. Se pregunta si el poder divino es diferente al poder mágico. El sistema le dice que el poder divino toma forma del poder de los dioses, puede robar el poder divino de los dioses y de otras personas. Si su poder divino llega a cero, su zodiaco perderá poder, y si ese estado se prolonga, se debilitará. Ante eso se queja y dice que cada vez se le añadían más cosas. Le pregunta al tasador si esa chica que acababa de entrar era la santa. Él le pregunta si en serio, ni siquiera conocía su cara, aunque está en todas las columnas de los discípulos. Le dice que es la santa de Acuario. Sophie Mardy le vuelve a preguntar si realmente no la conocía. El prota no se lo podía creer. Y estalla de la risa, diciendo que se preguntaba qué era lo que pasaba con toda la charla de la santa, pero era esa chica. Dentro de sí decía que eso solo era una transformación, no le extrañaba que no la reconociera, su forma original no es tan mala, y se ha vuelto más bonita, pero aunque se haga la cirugía plástica para cambiar su cara, ese corazón podrido que tiene no se ha ido a ninguna parte. Si divide las cosas que no le gustan en espinas de pescado, plagas y basura, Sophie es una plaga, ni siquiera puede considerarla humana, ella considera que su rutina de cuidado de la piel es más importante que las vidas humanas. El tasador le dice que no entendía por qué todos los consideran el pináculo de la compasión y el autosacrificio, cuando en realidad es una persona cruel y egoísta. Geón le dice que él sí que sabía sobre ella. Le comenta que todo se debía al hecho de que ella era el médico de Lee Geón. Con esa excusa, trató de recoger los fondos reunidos bajo el nombre de Lee Geón. Sin embargo, con los otros santos tras ella, el gobierno intervino para gestionarlo. El prota se molesta y piensa que incluso esos tipos reunieron dinero usando su nombre. El tasador, como escucha que Geón usa el nombre de la santa tan a la ligera, le pregunta si es algún conocido de ella. Geón le dice que era imposible que no la conociera, de hecho son viejos amigos. En uno de los callejones de la ciudad, fue a parar la santa, que aún estaba aterrada, y dicha situación le hizo recordar al viejo Geón. Maldecía preguntando por qué Geón había vuelto ahora. No es que ella sepa que él es Geón, se refiere al mismo miedo que sintió y que lo hizo pensar en él. Y que ese abrumador poder mágico le puso la piel de gallina con ese sujeto. Él pregunta a su discípula si alguna vez ha pensado que morir sería mejor que desmayarse. Le dice que vuelva a la casa de empeños y le ordena averiguar por ese hombre. Ella le pregunta qué deben hacer con respecto al tasador. Pero la santa se queda callada por un momento, y le dice que no. Ha cambiado de opinión. Voltea y le ordena que simplemente los mate a todos. ¡Esta perra está loca! Pero sin embargo, ese tasador es muy valorado por Virgo, y tienen que vender sus artículos. Él agrió su estado de ánimo al ponerla en un segundo plano, y ese hombre que le devolvió el trauma, ambos son simplemente tontos impertinentes. Incluso le dará su artefacto divino y le prestará el poder del dios. Ella le dice que sin embargo, usar su poder es un distrito neutral, es contra las reglas o está prohibido. Bueno, no sé por qué la santa la corta, y le pregunta si estaba diciendo que no podía seguir sus órdenes, utilizando su poder divino y sacando su artefacto,
como muestra de que hará lo que le dijo sí o sí. Ante esto, cambia de actitud y le dice que no había manera de que no pudiera hacerlo, la voluntad de la santa de los dioses es absoluta. De inmediato se arrodilla para recibir dicho artefacto. Con el artefacto en mano dice que haría la voluntad de la santa. No había manera que pudiera desobedecer la voluntad de uno de los 12 seres celestiales que dominan el mundo, y acompañado del artefacto sale la diosa de Acuario para prestarle un poco de su poder como se había previsto. Con la aparición de la diosa se hacían notar los cambios, tanto que en el establecimiento del tasador comenzó a flotar o aparecer agua. Afuera estaba el pelirrojo haciendo algo de turismo. Se detiene al percatarse del agua que había comenzado a aparecer, preguntando de dónde había salido si ni siquiera había llovido. Y aunque era débil podía sentir maná proveniente de ella, al asomarse a mirar logra percatarse de que su reflejo es extraño. Este mismo reflejo comienza a salir del charco, llevándose tremendo susto. Se preguntaba qué era eso, comenzando a escuchar gritos de varias direcciones. Sucede que a ellos también le habían aparecido criaturas de agua. Algunas personas se preguntaban si era algún evento característico de la ciudad, pero estaban muy alejados de la verdad. La santa, la culpable de esto, observaba desde arriba de un edificio, activando por completo la habilidad espejo de replicación. Esta decía que los que acababan de ser replicados eran solo discípulos de rango A, pero si las hormigas atacan en gran número, pueden incluso derribar a un elefante. El pelirrojo ya había entendido lo que estaba pasando, así que le grita a uno de los guardias de la santa y le pregunta por qué estaban utilizando una habilidad de ataque en una zona neutral, y le pide que la cancelen de inmediato. Ella le dice que todo se estaba haciendo según las órdenes de la santa, así que no se podía quejar. Todo es voluntad del cielo. Y prosigue activando el artefacto divino. Sun Jae se lanza intentando detenerla, pero no logra llegar y el artefacto lanza un rayo que atraviesa el centro de la ciudad de polo a polo. Sun Jae estaba siendo atrapado al igual que las otras personas que ya estaban encerradas en bolas de agua. Ya con todos los preparativos listos, se dirige a la casa de empeños a ocuparse del tasador y a su vez de Geon. Asimismo los reflejos de agua se marchan a ejecutar dicho plan. Sun Jae no se iba a quedar de brazos cruzados, así que con la intención de salir rápido de allí comenzó a condensar energía, intentando poder hacerlo antes de perder el conocimiento. En la casa de empeños ya había un cúmulo notable de agua. Geon estaba expectante viendo qué iba a pasar luego de eso. El tasador preguntaba si estaba sucediendo algo afuera, podía sentir un maná sospechoso, pero ya era tarde. 3 tentáculos de agua se acercaban hacia él, atrapándolo sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Al mismo tiempo al prota le ponen una daga en el cuello. La persona detrás de él le dice que no se mueva. No tenía mala voluntad contra él, pero la santa está disgustada por su culpa. Si no quiere que su sangre se derrame innecesariamente, no debe hacer ningún movimiento estúpido. La santa le dijo que los matara a ambos, pero si se disculpan por menospreciar a la santa, y compran sus artefactos divinos a un alto precio, le hablará bien de él a la santa. El tasador que estaba atrapado en el agua fue liberado apenas el prota comenzó a hablar. Él preguntaba que si era normal que la gente usara cuchillos en espacios públicos hoy en día, a la vez que rompía la daga con sus dedos le continúa diciendo que en su época, a nadie se le pasaba por la cabeza usar armas en el exterior. Se acerca al tasador y le dice que hiciera que paguen los daños, adelantándole lo que iba a pasar cuando use un poco de su fuerza. El tasador decía dentro de sí, que la daga era un artefacto divino de Acuario, y él la había roto como si nada con sus manos. La discípula se cabrea y le dice que le había dicho que no se moviera, lanzándole una gran serpiente de agua, que el prota deshace como si nada de un solo movimiento. Con su cara más amable le pregunta si tenía más de esos, se sienten muy bien al golpear. Ella se pone en guardia y comienza a sacar algo de su traje, y dice que era increíble, él destruyó la réplica de rango A de un solo golpe, eso es como la santa esperaba, ese hombre es peligroso. Y pensaba que tenía que eliminarlo para que no lastimara a la santa. Saca el artefacto que le dio la santa y le dice que ahora intente bloquear eso también. Eso fue hecho con el maná de alta pureza de la santa, dejando caer más agua. Sin duda esto es una mojazón. Y activa la invocación de rango naranja, lobo de agua, invocando por lo menos unos 5 de estos. El prota, lejos de preocuparse, dice que le estaban dando un festín después de tanto tiempo. Llama al tasador.
Y le recordó que él había dicho que podía tomar cualquier cosa que le gustara, así que saca 2 dagas o cuchillas y le dice que por ahora se llevará eso. Enseguida comienza a correr directamente hacia las invocaciones. Mientras cortaba una invocación tras otra decía que esos cuchillos eran geniales, al liquidarlos caía un objeto llamado cáliz de agua de la llamada del olvido. Él decía que como esperaba de los perros de esa plaga, esos materiales son de rango A, o superior. Y decía muy emocionado que estaba ganando buenas cosas solo por ir a tasar algo. El sistema le decía que había obtenido datos, de fragmento de espejo de replicación, nocturnidad sin necesidad de dormir, obsesión por la comida, rasgo de potenciación de mentalidad, agarre tenaz, fuerza aumentada en 5%, y que también había aumentado los puntos de experiencia del zodiaco. El prota está feliz por el festín que le dieron, literal esto había sido todo un festín de puntos de habilidades. Esta se había quedado bastante impresionada porque él había eliminado a las invocaciones de la santa con demasiada facilidad. Casi al instante se queda paralizada ante la mirada del prota que le decía a ella que no le dijera que ya había terminado. Él no estaba satisfecho solo con eso. En ese momento temblando pensaba que él no era alguien con el cual pudiera competir, si se enfrenta a él morirá, eso es seguro. Así que sale corriendo de la casa de empeños diciéndole que no se saldrá con la suya. El prota la deja ir y dice que la gente que dice esas cosas a la ligera no dan nada de miedo. El tasador, que había sido testigo y espectador de todo, decía dentro de sí mismo que ese tipo era como lo había pensado. De repente llega Sun Jae bastante preocupado preguntando si estaban bien, y les decía que los discípulos de Acuario acababan de comenzar un ataque indiscriminado y él apenas había podido escapar. La tienda estaba destrozada, pero para no exagerar digamos que no estaba en buen estado. Jeon le dice que él estaba a punto de terminar allí. Sun Jae preguntaba qué había pasado en ese lugar. Ese maná, de casualidad no son invocaciones de la santa. Jeon le dice que eso parecía, pero enviarle eso a una clase productora como él, es como pedirle que los use como materiales. Sun Jae le dice que de todos modos, tienen que salir de allí antes de que envíen más. El tasador antes de que se fueran les dice que esperaran un momento. Este decía dentro de sí mismo que hace 20 años, siguió a Jeon para vigilar sus métodos de producción, y recuerda claramente su proceso de lucha contra los monstruos y la obtención de materiales de ellos. Termina por decirle, que si por esa expresión demoníaca de antes y esa batalla llena de locura. ¿Acaso él podría serle Jeon? Jeon le expresa que por el momento eso será un secreto. El tasador ante esta respuesta positiva se le comienzan a salir las lágrimas. Mientras se marcha le dice que volverá por esos materiales, así que le pide que los mantenga a salvo por él, y también tiene algo que preguntarle para cuando vuelva. El tasador, sin perder las viejas costumbres, le hace una reverencia y le dice que esperará a su regreso. Sun Jae en el camino le pregunta por qué la santa lo tiene como objetivo, y de hecho Jeon también tenía esa incógnita. Sun Jae sigue preguntándole si se había vuelto enemigo de ella o algo así por el estilo. Jeon le dice que espere, porque pronto le mostrará algo divertido.